¿Cómo está mi amado hermano? Dios te bendiga, mi amado hermano. La paz de mi Señor esté en vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, como dice su palabra mismo, claramente. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado en poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y las rebeliones, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo de Egipto hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Acordemos que cuando el pueblo de Egipto estaba prisionero, cuando el pueblo de Egipto estaba en esclavo, pero Moisés fue a sacar, por orden dijo: dile, soy yo, el gran yo soy. Ahí está el gran yo soy, cuando le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me mandó. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea hablando en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, por un día más para estar con nuestra familia, Señor. Gracias te damos a ti, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, gracias por tu misericordia, aún nosotros no mereciéndonos nada, Señor, de ti, pero gracias por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros, aún nosotros siendo malos, Señor, pero tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner este mensaje maravilloso que nos vas a dar, Señor. Ayúdanos a poner en nuestra mente, abre nuestras mentes, nuestros pensamientos, abre nuestros corazones, Señor. Que seas tú abriendo, Señor, para poder entender y comprender el mensaje que nos das cada día, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas ayudándonos a cada uno de nosotros con esas maravillas que nos das cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, con esas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Yo no conozco los corazones de mis amados hermanos que están participando, pero, Señor, tú conoces nuestro sentar, tú conoces nuestro levantar, tú conoces, Señor, nuestro caminar, tú conoces nuestras veredas, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces, Señor, nuestros corazones, porque dice, aún estando lejos, Señor, tú conoces, tú escudriñas nuestras mentes, nuestros corazones, como dice la palabra de Dios mismo, dice, tu palabra mismo dice, mi palabra. Grande, maravilloso, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra entra en nuestra vida, sabemos que tu palabra es una ley que nos hace entender que somos pecadores, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así, mi amado hermano, seguimos con este estudio de Deuteronomio, capítulo 32. Vemos lo que nos dice, vamos a leer lo que nos dice del capítulo 5 al versículo, del capítulo 32 al versículo 5 hasta el 14. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La corrupción no es suya, de su Hijo es la mancha. Generaciones torcidas, perversas, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tus padres y Él te declarará, a tus ancianos, y ellos dirán, cuánto el Altísimo hizo a heredar a las naciones, cuánto hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, heredad que le tocó. Y halló en él tierra del desierto, y yermo del horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, y lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidad, revolotea sobre su pollo. Extiende su ala, los toma, lo lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guía, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel
de las peñas y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de cordero y carnero de Basán, también macho cabrio, y con lo mejores del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que también nos dice que podríamos pensar de Israel habría exaltado un Dios tan grande y habría reconocido que era el privilegio conocerlo y servirle, pero no lo hicieron. En lugar se volvieron a los ídolos y se corrompieron y mancharon sus propios nombres y reputaciones. Una vez más, Moisés invita al pueblo a recordar lo que Dios había hecho por ellos desde los tiempos antiguos. Recordemos que Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto, pero ellos no reconocieron, vieron tantas obras que hizo el Señor, como las plagas hizo con las 10 plagas que hizo en Egipto, pero aún así viendo eso, el pueblo de Israel no reconoció. Por eso pregunta en los tiempos antiguos. Pregunta a tus padres y te declarar los ancianos y ellos dirán. Pero ellos no se acordaban, no le decían nada a los hijos. Por eso más los jóvenes podían pedir a mayores que contar lo que ellos recordaban, porque es la responsabilidad de los creyentes mayores enseñar a los jóvenes. Como vemos en los libros Salmo, capítulo 78, gloria a Dios, versículo 5 nos dice: estableció términos a Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Claramente ahí dice que nosotros teníamos como mayores notificar a nuestros hijos lo que Dios había hecho, pero ellos dicen que no habían notificado. Para los que sepan de las generaciones venideras y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, cuenten a sus hijos, y al fin de que ponga a Dios con confianza, y no se han olvidado de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generaciones de contusmas y rebeldes, generaciones que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gloria a Dios. Vive Jehová. La generación futura necesitaba comprender su historia para que pudieran obedecer al Señor y hacer su voluntad. No querían que el pueblo imitara a las generaciones de como Éxodo lo hizo. En los libros de Éxodo vemos también que murió en el desierto, en la tercera generación en Canaán, que se convirtieron a los ídolos, o a las 10 tribus que dejaron a Jehová y establecieron un nuevo reino, una religión falsa de las naciones, habían sido obstinados, rebeldes. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos claramente que en el versículo 8 dice: no seas como sus padres, generación contusma y rebeldes, generaciones que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Vemos también el versículo 37 de Salmo 78, también nos dice: y se acordaron de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero lo lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues su corazón no era recto con él, ni anduvieron firme en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartaba muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne y soplo, que van y no vuelven. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que ellos no se acordaban lo que el tiempo pasado ellos hicieron cuando Jehová hizo en Egipto. Vemos también tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaba de su mano, del día en que lo redimió de las angustias, cuando puso en Egipto sus señales y su maravilla en el campo de Zoar, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no viviesen, y envió entre ellos enjambre de moscas que lo devoraban.
y ranas que lo destruían. Dio también a las arrugas sus frutos y sus labores a las langostas. Su viña destruyó con granizo y sus higuerales con escarchas. Entregó en el pedrisco su bestia y sus ganados a los arroyos. Bendito sea el nombre. Envió sobre ellos alrededor su ira, enojo, indignación y angustia, ejércitos, ángeles destructores, y dispuso camino a furor, y eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todos primogénitos en Egipto. Vimos claramente que en Egipto él puso todas las plagas, como las ranas, como todo eso que vio las moscas, como 10 plagas puso, pero aún así el pueblo de Egipto no veía lo que el poder grande, maravilloso, el Dios único, porque no había ningún Dios. Cuando hablamos de dioses con minúscula, no, hablamos de dioses que ningún Dios hizo como el Dios Todopoderoso, que lo hizo en Egipto mismo. Vemos que las generaciones futuras necesitaban comprender la historia para pudiera obedecer al Señor y hacer su voluntad. No querían que el pueblo imitara a las generaciones de Éxodo. Querían el desierto y terceras generaciones, Canaán, que se convirtió en los ídolos de las 10 tribus, dejaron a Jehová y establecieron otro Dios. Vemos también ha sufrido a causa de la desobediencia en el lado positivo. Querían que las generaciones futuras confiaran en Dios, que aprendieran del pasado y obedecieran la palabra de Dios. Solo entonces podrían estar seguros de las bendiciones del Señor en este principio, siendo válido en el día de hoy. Por eso que tenemos que ver lo que Dios ha hecho tantas maravillas, y tenemos que Él siga haciendo maravillas con nosotros, pero nosotros a veces no vemos, porque nosotros estamos cegados, porque dicen en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el Dios de este siglo, que quiere decir con minúscula, Dios de este siglo, el diablo, Satanás, Él nos tiene cegado a nuestras vistas y nos tiene tapados nuestros oídos para que nosotros no entendamos, y aún nosotros viendo no comprendamos lo que Dios hace. Por eso que nosotros tenemos que buscar más del Todopoderoso. Dice, ayúdame Dios, ayúdame Jehová Dios mío, y sálvame conforme a tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en los libros de Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú que hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios y serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, y a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, y presentándote tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Podríamos pensar de Israel habría exaltado a un Dios tan grande y había reconocido que era el privilegio de conocerlo y servirle, pero no lo hicieron. En lugar se volvieron a los ídolos y se corrompieron, mancharon su propio nombre
y reputación. Una vez más, Moisés invita al pueblo a recordar que Dios había hecho por ellos desde los tiempos antiguos. O sea, Moisés mismo lo hacía recordar de lo que había hecho, porque dice: escucha cielos y hablaré, oigan las tierras de los dichos de mi boca, y gotearán como la lluvia mi enseñanza, deleitarán como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como la gota sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto con nosotros. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos has puesto en nuestras mentes, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Bendícenos con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Tú conoces la necesidad que estamos pasando cada uno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.